Muy bien, representante Olga Lucía, ahí estaba lo que decía el ministro de Hacienda en la primera emisión. Representante Olga Lucía Velázquez, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Juan Camilo, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, impuestos de conmoción permanentes, ¿cómo le suena la idea? Bueno, los impuestos de conmoción tienen un periodo de 3 meses, es decir, que no pueden ser permanentes. Aquí lo que debería de erradicar el gobierno es una reforma tributaria, ya no ley de financiamiento, porque la ley de financiamiento sucede cuando está de manera simultánea presentándose con el presupuesto que era el año pasado. Ya no se aprueba la ley de financiamiento, lo que viene ahora es reforma tributaria. Eso es lo que se establece en términos legislativos. Yo creo que es un momento muy crítico políticamente hablando al interior del Congreso para tramitar una reforma tributaria. Yo invitaría al gobierno nacional a que se sume a un proyecto de ley que tenemos en trámite nosotros junto con María del Mar Pizarro y yo presentamos un proyecto de reactivación económica el año pasado. De hecho, ya tiene ponente en la Comisión Tercera, que se sume a nuestro proyecto de reactivación económica y que podamos concertar cuáles podrían ser esos nuevos ingresos para poder apalancar y financiar el presupuesto del año 2025. No creo que haya un ambiente oportuno en este instante para una reforma tributaria. Por eso invito al gobierno nacional a que se vincule a nuestro proyecto de reactivación económica, a que le demos trámite al interior de la Comisión Tercera, que de hecho ya tiene asignado ponentes y que todavía está la posibilidad de que se vincule a este proyecto. Tiene la opción el gobierno: o se suma a nuestro proyecto de reactivación económica o presenta una reforma tributaria, con el riesgo de que la reforma tributaria pues tenga ambiente en un escenario muy complejo hoy. Recordemos que este año es un año político, que la contienda del 2026 se adelantó y que no solamente están las candidaturas presidenciales aflorando, sino también hay unas elecciones al Congreso, que tendrá el Congreso en mucha tensión, pero también en concentración en el territorio Sí. más que en otros escenarios. Pero ¿cómo? Uno a veces no se explica, eh, representante Velázquez, cómo el gobierno aspira a sacar una reforma tributaria. No, por eso yo estoy invitando al gobierno a que se sume a nuestro proyecto de reactivación económica, porque en este momento, fíjense que, ¿por qué es necesario hablar de reactivación económica? Porque Mm. efectivamente sí lo necesita todos los sectores, el sector de la hotelería, el que de hecho nuestro proyecto pretende mejorar las condiciones, disminuir el IVA en muchas regiones que tienen menos de 100.000 habitantes para reactivar el turismo, que podamos generar unos impuestos diferenciales en las MIPIMES, efectivamente una reactivación que genere mayores empleos, que genere mayores ventas y que el país empiece y siga en una senda de progreso. Eso es lo que necesitamos. No tengo la certeza de que haya una voluntad política al interior del Congreso para darle trámite a una reforma tributaria. Y como le digo, una reforma tributaria donde hayan más impuestos para en pleno momento electoral, no sé qué tan prudente sea. Sin embargo, son tres elementos los que creo que Sí. se necesitan por parte del gobierno. Uno, que esté dispuesto a generar acciones de reactivación económica. Dos, que evidentemente se requieren nuevos impuestos, que miremos de Pero dónde se sí, necesitan y se representante, pueden esos nuevos impuestos sin reactivación afectar el económica, bolsillo del contribuyente, a porque veces es que eso ahí es suena, donde está el tema. sí, pero reactivación económica es qué exactamente. Reactivación económica es, por ejemplo, que podamos en los municipios de menos de 100.000 habitantes, que no haya IVA en todo el tema hotelero, en la gastronomía. Es decir, que podamos aumentar el turismo,
que hay más consumo, no solamente nacional, sino internacional, y eso es reactivación económica. Reactivación económica es que haya una tarifa de renta diferencial para las MIPYMES. Hoy toda la tarifa es estándar para todo el tipo de empresas. Eso es reactivación económica, que yo pueda tener una reducción de impuestos, pero para poder generar más empleo y para poder tener unas mejores posibilidades de inversión en infraestructura o en maquinaria o en insumos para poder aumentar mi producción y vender más. Es decir, que podamos, que haya unas apuestas concretas alrededor de esa reactivación económica. Ese es el primer punto, que creo que es donde todos debemos estar centrados, porque si hay más empleo, si hay generación de ingresos, pues a mí no me duele pagar impuestos, pero si no tengo empleo, si no tengo cómo dinamizar mi empresa, Mm. si no puedo vender más, si lo que se establecen son miles de trámites que dentro de la reactivación económica, y nuestro proyecto también está disminuir trámites que faciliten, que agilicen no solamente el mercado interno, sino también el externo. Entonces, son muchos elementos alrededor de la reactivación económica. Yo creo que ese sería el primer tema para hablar con el gobierno de una reforma tributaria. Por eso nosotros lo estamos invitando a que se sume a nuestro proyecto de reactivación económica. El segundo elemento es, efectivamente, el gobierno necesita nuevas fuentes de financiación. ¿Y por qué nuevas fuentes de financiación? Porque el recaudo que se tenía previsto, Juan Camilo, venimos de un rezago. En el Sí, 2023 no se cumplió la meta de recaudo por parte de la DIAN, 6% menos. El año pasado, 10% menos de lo que se por tenía incapacidad del previsto, mismo gobierno. 10% menos, razón por Pero la cual, representante, por incapacidad del sí. mismo gobierno. Ah, no, es que yo no estoy excusando al gobierno. Yo Claro. claramente a la DIAN le faltó compromiso, a la DIAN le faltó una destreza técnica, tecnológica, pero además, doloroso decirlo, pero la DIAN tiene un crédito que adquirió en el gobierno pasado, en el gobierno del presidente Duque, para hacer una modernización tecnológica que hoy no se ha visto. Hoy los puertos siguen teniendo los computadores más antiguos, la ineficiencia en materia tecnológica que no debería. Razón por la cual, evidentemente, la DIAN necesita una modernización, y para eso sacaron un crédito que no se ve en qué se invirtió, y si se invirtió, pues no ha tenido unos resultados, porque el resultado se ve es en el mayor recaudo. Eso es ese otro elemento, es decir, ¿de dónde vamos a sacar esas nuevas fuentes de ingresos? Nosotros propusimos en la ley de financiamiento, y lo queremos incluir aquí en nuestra ley de reactivación económica, una amnistía tributaria que así no se llama, sino porque la amnistía no lo contempla la Corte, pero sí que podamos darle unos incentivos tributarios a aquellas personas que deben impuestos en IVA, en renta, en retefuente, en la misma UGPP. Usted no se imagina, hay cerca de 3.700 empresas que le deben a la UGPP y que ya lo que pretenden es cerrar. ¿Por qué no evitamos el cierre de esas empresas? Hagamos estos beneficios tributarios y rescatemos estas empresas y digámosles, venga, póngase al día, no pague intereses, pague solamente el capital. Los intereses son hasta 4 o 5 veces más que el capital, razón por la cual hay personas que dicen, no, yo prefiero cerrar la empresa y no pagar. Entonces, aquí hay un tema estructural alrededor de los intereses y las deudas que tienen muchos Mm. contribuyentes que se quieren poner al día y no se ha podido. Era una oportunidad, era en la ley de financiamiento, no se dio, pues que ahora este año sea una nueva oportunidad, o en la ley de reactivación económica que tenemos ya en tránsito en la Comisión Tercera, Usted, o si se atreve el gobierno en la reforma tributaria que pretenda erradicar. Y Juan ahorita con Camilo, lo... otro Pero mire, elemento, es otro que usted pone elemento, una reflexión de la DIAN, pues que en este sí, momento es más que al lugar. Aquí estamos viendo que, y muchos han sugerido reformar la DIAN, porque ese organismo, lo hemos visto con el escándalo en este momento del señor Pitufo, cómo muchos evaden los impuestos, eh, y la capacidad de inclusive delincuentes que tienen y contrabandistas para evadir los impuestos en nuestro país, la poca capacidad de recaudo que tiene Colombia.
Claro, porque Juan Camilo, es que no solamente es que se evidencia el contrabando cuando se captura o cuando simplemente se establece que alguien dejó pasar el contrabando, sino también adicional a ese hay contrabando técnico. ¿Qué es contrabando técnico? Que usted hace todos los manifiestos de aduana, pero coloca códigos que no son, hace que pague menos impuesto, los productos que usted está ingresando no son, que los productos que están en el registro no son los mismos que usted está importando. Es decir, aquí hay muchos tipos de contrabando. Así que la queja y el tema de la y el tema de la reestructuración, la reingeniería que debe tener la DIAN es inminente. Y como le digo, para eso se hizo un crédito. El Banco Mundial prestó cerca de 250.000 dólares para que se hiciera un estudio de tecnología al interior de la DIAN, que se actualizara, que se modernizara. Y a hoy no se ha modernizado. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con ese préstamo que está desde el gobierno Duque? ¿Qué pasó con ese sistema de información? Y como le digo, usted puede ir a mirar en muchos puertos y el computador de la casa de muchas de las personas que nos están escuchando es mucho más actualizado que el que está en el puerto, que el sistema de información se bloquea de manera permanente porque el Internet es mejor el de su casa que el de la DIAN. Es decir, aquí tenemos que decirnos y sincerarnos de cómo instituciones fundamentales para Claro, mejorar las finanzas del Estado pues requieren una reingeniería, ujú, requieren atención y pues requieren hablarle claro al país, porque como le digo, sí, Juan Camilo, no solamente es el contrabando que nosotros conocemos, sino también hay contrabando técnico que hay que combatir. mejorar la capacidad de recaudo. Entonces también, 10:30 de la mañana, representante Olga Lucía Velázquez, gracias. Juan Camilo, gracias y esperemos que podamos generar reactivación económica y no afectar el bolsillo de los contribuyentes, de los colombianos y las colombianas. 10:30, una pausa y ya.